empecé en el Denia a jugar en el equipo de mi ciudad con chicos. Fue una experiencia pues, para mí muy importante porque bueno, al final no había tantas chicas para jugar al fútbol y conforme fueron avanzando los años tuve que empezar a salir para poder competir con chicas y empecé con el Levante femenino y ya ahí estuve 4 años y después vine al Valencia y ha sido una etapa de mucho sacrificio para mí y obviamente después intercalando con la selección española, que ha sido algo que he podido vivir y me siento una privilegiada. Mi primera llamada fue con la sub-16 y mi primera llamada con la selección absoluta fue aquí en el Valencia. Dijeron que había 3 jugadoras convocadas con la absoluta, obviamente yo no me lo imaginaba porque yo tenía que ir con la sub-19 y nada, cuando dijeron mi nombre pues me emocioné mucho por el camino recorrido y salí y lo primero que hice fue abrazar a mi madre. Bienvenidos, muy buenas a todos los seguidores de Visibles, este programa y esta plataforma impulsado por la UCH Cardenal Herrera, de la mano además del medio de comunicación visibilitas.com, especializado en deporte femenino, y como veíamos, en este caso preparando los alumnos de comunicación audiovisual esa presentación de la protagonista que tenemos en el día de hoy. Hoy nos vamos al mundo del fútbol y en este caso, como veíamos en esas imágenes de este vídeo, saludamos y damos la bienvenida a Fiamma Benítez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un placer estar aquí. Estábamos viendo unas imágenes, ¿no? Un poquito desde los principios, ese recorrido. Bueno, jugador actual del Valencia, de la selección española, pero bueno, al final todas las historias tienen un comienzo, todas las historias tienen una génesis y para empezar, yo creo que las cosas empezando desde el principio es lo mejor que se puede hacer y hacer un recorrido es lo que vamos a hacer en este, digamos, momento de tomar un café tranquilamente. Sería eso, ¿no? Si echas la vista atrás, si ahora, bueno, que ya vas sumando años, que estás en ese espacio del deporte de élite de alto rendimiento, ¿con qué mirada ves precisamente lo que fueron tus inicios? Bien fuese en el fútbol o incluso si tocaste otros deportes, antes de meterte en el mundo del fútbol, si tocaste otro tipo de deportes para a partir de ahí ya llegar al fútbol. Bueno, yo los veo con mucha nostalgia. Al final, en mi casa siempre se ha habido y se ha respirado fútbol. Miro hacia atrás y bueno, el camino recorrido para mí es un orgullo desde mis inicios con chicos. Al final, obviamente jugar al fútbol siendo chica no era fácil, antes sobre todo. Y también es cierto que, como has dicho antes, lo intentaba compaginar. A ver, yo era muy deportista, me gustaba mucho hacer muchos deportes. Empezaba natación y atletismo, pero sí que es cierto que siempre compaginaba fútbol con atletismo. Entonces para mí es bueno, al final tuve también que elegir un poco con mis padres y tal, pero bueno, para mí, ya te digo, es un orgullo el camino recorrido hasta ahora. Haces referencia, hacías referencia en el vídeo y ahora lo comentabas también, en los inicios ya en el fútbol, ¿no? con chicos. Bueno, es algo que ha sido norma durante mucho tiempo, es verdad que ahora con todas las licencias, además que desde muy pequeñitas hay en el fútbol femenino, para bien, ya puede haber ligas desde categorías formativas bajitas hacia adelante, pero bueno, como recuerdas también esos años en los que, bueno, hasta que la edad de esos 11, 12 años, ¿no? Fisiológicamente se sigue compartiendo, ¿cómo fue y qué aprendizajes tuviste en esa época inicial tuya en Denia? Bueno, al final yo siempre jugaba con chicos, jugaba en el patio de mi colegio también con mis compañeros de clase y era un poco marimandona, yo mandaba a todos. A los ¿Era chicos. capitana? Sí, yo elegía quién iba en cada equipo y todo. Pero sí que es cierto que cuando empecé a jugar con chicos en fútbol base con el Denia, con ellos no tuve nunca ningún problema, la verdad que me acogieron muy bien, era como la protegida para ellos, tanto para mis compañeros, para el club y para los padres. Pero sí que es cierto que bueno, siempre han habido comentarios, sobre todo de equipos rivales. Obviamente al final los niños es lo que escuchan en casa. Si tú al final escuchas a tu padre que una chica no puede jugar al fútbol, lo vas a repetir. No es tu mentalidad, pero es lo que te están educando. Entonces, pues bueno, eran comentarios que yo escuchaba, pero sí que es cierto que desde pequeña pues me considero mentalmente fuerte y nunca les he hecho caso, siempre he seguido a lo mío. Y incluso cuando acababan los partidos me venían a felicitar, o los propios padres que antes habían dicho que no les podía ganar una niña a sus hijos. Pues mira, nada mejor que tapar bocas, ¿no? Sí, Y sí. además con la práctica, con hechos. Estabas comentando además, yo creo que una cuestión muy importante que no sé si poco a poco se va perdiendo. Y es, de hecho, no hace mucho leía un reportaje en el que precisamente hablaba de quizá el fútbol cada vez se está llevando a parámetros más estancos, más técnico-tácticos, muy cerrados, y a veces se echa un poco de menos también, sobre todo para la gente jugona, que se diría, ¿no? Con capacidad y con habilidad de tener esa visión de juego, esas capacidades técnicas, del fútbol de la calle, del patio del colegio, de ese punto
digamos, de libertad. No sé si, bueno, en ese momento me imagino, como decías, lo tenías, pero no sé si también esas circunstancias se llegan a ver o incluso se ven hoy en día con etapas formativas que puede haber un partido de niños o de niñas, ¿no? Que falta a veces esa pillería, ¿no? Y ese puntito Sí. de la calle. Sí, sí. Mira, con mi padre lo hablo mucho porque a mí sí que es cierto que y a mi padre también, como quien dice el fútbol de la calle, como has dicho tú, me gusta, no sé, es el espectáculo que al final es lo que llama la atención del espectador. Pero bueno, al final cada vez hay más academias, cada vez hay más equipos de formación y los niños empiezan, y las niñas más jóvenes, a entrar en equipos profesionales o incluso equipos que no son profesionales pero tienen esa base de formación. Entonces es todo muy táctico al final, no te dejan libertad para crear, como quien dice. Entonces cada vez se ven menos esos jugadores y esas jugadoras más creativas en ese ámbito. Además se agradece a la vista también Sí, del público, a mí como me gusta. decías. El recorrido, Denia, con ellos, ¿cómo va transcurriendo todo en tu trayectoria deportiva? Bueno, si quieres, primero ese primer proceso hasta llegar, por ejemplo, a la cantera del Levante y luego seguimos esa trayectoria tuya de esas etapas. Sí, empecé a los 8 años con chicos, hasta los 12, 13, que era el límite que podía jugar con ellos. Jugué en categorías preferentes, he hecho torneos contra, o sea, con mi equipo contra equipos como el Betis, Getafe, Valladolid. Y bueno, fue una experiencia muy importante para mí porque me sirvió después para dar ese paso a fútbol femenino. Yo lo quería hacer años anteriores, pero al final era muy lejos de casa poder ir a jugar a un equipo femenino, y cuando tuve que dar el paso estaba en tercero de la ESO empezando. Y fueron 2 años en cantera, como quien dice, el Levante femenino, donde íbamos y veníamos de Denia a Buñol o a Nazaret, que es donde se entrena. Y me acuerdo que era salir del instituto, ir corriendo a casa y llevarte un tupper. Y bueno, por suerte mis padres siempre me han acompañado, tenían que pedir permiso para salir del trabajo y nos íbamos a Nazaret, salíamos pues a las 3 de la tarde y no volvíamos hasta la noche. Y me acuerdo que yo iba siempre con una linterna porque aparte de atrás del coche no teníamos luz, entonces tenía que estudiar ahí también y quedarme hasta tarde en casa estudiando porque tenía que compensar esas horas que había faltado en el entrenamiento. Claro. Es algo que mis padres siempre han llevado mucho de la mano, tanto estudios como deporte. Y es un esfuerzo, ¿eh? Al Sí, final también de la familia. sí, sí, yo siempre lo reconozco, que obviamente sin mi familia pues nada, no hubiese conseguido nada. Y después me fui a vivir a Valencia cuando empecé mi etapa de bachiller. Fui y compartí piso con Silvia Lloris, que es jugadora del Valencia, y mi madre, porque arreglamos un acuerdo porque como las dos éramos menores de edad necesitábamos a un adulto que iba con nosotras. Y recuerdo que esos 2 años ya estuve tocando más el primer equipo del Levante femenino, que fue cuando debuté con 16 años con PRI. Y nada, la verdad que fueron etapas pues muy bonitas, pero sí que es cierto que el último año fue un poco más complicado para mí a nivel personal y profesional en el Levante. Bueno, justamente ese recorrido, esa trayectoria va dando paso a tomar nuevos caminos, elegir, bueno, según se va tocando más el alto rendimiento, precisamente toca más el tener el momento que coger un camino u otro, y te quedas en la misma ciudad, pero pasas del Levante al Valencia, que además tenemos ahora algunas de las imágenes que además los compañeros alumnos de comunicación audiovisual del CEU estuvieron grabando hace poco contigo. Pero bueno, ahora según las vemos, tener ese punto de cómo fue la elección y cómo está siendo, bueno, hasta la fecha tu estancia en el Valencia. Bueno, como he dicho antes, el último año mío del Levante fue duro, a nivel sobre todo personal, porque bueno, había recibido un trato que no me había gustado el último año, la verdad. Y bueno, fue una lección dura, obviamente, porque yo sabía que iba a tener repercusión ese cambio, pero era lo que yo necesitaba. Se valoró mucho la opción de estar cerca de casa, porque yo soy joven y bueno, tener a mi familia cerca para mí es muy importante. Sí que es cierto que bueno, cuando se estaba llegando al punto de tener que elegir ya me costó un poco porque sabía lo que podía llegar a pasar si tomaba esa decisión, pero con el apoyo de mi familia y reflexionando con mis padres era lo mejor para mí, en ese momento, para poder jugar, para hacerme ver, y el Valencia era quien me daba la mejor opción de poder seguir creciendo. Un poco también para el espectador que a lo mejor no tiene la oportunidad de seguir habitualmente, pues imagínate, ¿no?, entrenamientos de un equipo de élite, al fin y al cabo, de primera división. Antes sí que es verdad, tiempo atrás, ¿no?, recuerdo cuando estaba en esa etapa en la que se podía ir libremente a ver los entrenamientos tanto en categorías masculinas como femeninas, pero ahora sí que es verdad que todo ese trabajo táctico que hablábamos, ¿no?, a veces la estrategia, cada vez va quedando más encerrado.
bueno, ¿cómo se le podía explicar también un poco a la gente que luego en su momento cuando estabas en Levante, ahora tiempo hacia aquí estando en el Valencia, el cómo se prepara, ¿no? Al final cada partido, el trabajo que al final conlleva ese día que es el día del partido, ese momento de partido, pero que muchas veces hay que recordar a la gente, tiene un trabajo de la semana, tiene un esfuerzo, tiene un sacrificio, obviamente encima siendo profesionales, y que hay que poner también en valor. Ahí tenemos, por ejemplo, alguna de esas imágenes de un entrenamiento, cómo suele ser, ¿no? Al final, de cara al espectador. Eso que hacéis para cuando llega el día del partido intentar estar lo más preparadas posibles. Bueno, al final, obviamente somos deportistas de élite, no solamente es lo que hacemos en el club, también tenemos trabajo fuera con preparación física personal, pero bueno, una semana en el club pues prácticamente entrenas todos los días, menos uno que libras. Entrenas por la mañana normalmente en los clubes profesionales y es sesión de gimnasio antes de campo y después campo. Ya después cada una, ya te digo, por la tarde o hace un trabajo extra, porque al final un trabajo de deportista de élite son 24 horas al día, todo lo que haces es pensando en tu rendimiento, las horas que descansas, lo que comes, si toca salir o no. Entonces es muy importante tener todo eso controlado con profesionales y cada vez, sobre todo en el fútbol femenino, es todo más profesional, entonces necesitas estar más preparada. Has hecho ahí referencia, me venía a la cabeza precisamente un caso, bueno, Concha Montaner, que es una leyenda del atletismo español, en varias entrevistas siempre ha significado algo y es, sobre todo ahora ya está retirada, pero en sus 20 y pico años de atleta profesional, habiendo ido a 4 Juegos Olímpicos, a mundiales, europeos y demás, soy atleta profesional con todo lo que significa 24 horas al día, 365 días al año. Eso es innegociable. Sí, sí, no, sí. Al final, yo qué sé, las vacaciones de verano, normalmente, a ver, sí que es cierto que tienes 1 o 2 semanas como mucho, pero tú ya Que son estás... necesarias para Sí, sí, claro, sí, desconectar. no, es imposible. Pero sí que es cierto que estás en verano trabajando la pretemporada, como le llamamos nosotras, renuncias a vacaciones, a estar con tus familias y amigos, entonces al final es duro, pero es un sacrificio, como quien dice, que lo haces a gusto. Es cierto que, bueno, esto es como quien quiere ser, no sé, yo por ejemplo en mi caso abogada, no me gusta estudiar, pero yo quiero ser abogada, entonces al final pues es el sacrificio que tienes que hacer. Además, bueno, precisamente estás en ello, intentando compaginarlo de la mejor forma posible, a distancia de lo que significa el deporte de alto rendimiento profesional con el estar desarrollando, en este caso, pues derecho. Sí, para mí, bueno, es que mi familia siempre me ha inculcado que el deporte y los estudios pues van de la mano al final. Yo soy consciente de que la etapa de deportista se acaba en algún momento, entonces, o antes de lo que se espera por una lesión o por lo que pueda pasar. Entonces, pues bueno, a mí me gusta estudiar. A lo que estoy estudiando es Derecho y lo intento compaginar con el deporte. Es cierto que al final el deporte ahora mismo para nosotras es lo prioritario, pero yo intento compaginarlo de la mejor manera posible. Hemos estado hablando del recorrido a nivel clubes, desde que empiezas en Denia, con niños, todo ese paso en esas etapas formativas, la llegada del Levante, la llegada del Valencia, pero también tus cualidades y condiciones hicieron la llamada de atención de la selección desde categorías inferiores a la absoluta. ¿Cómo fue esa primera llamada, si recuerdas, de la primera vez que te llaman para colocar de la camiseta de España? ¿Inferiores absolutas? Primero las inferiores. Las inferiores fue cuando era sub-10, bueno, me llamaron para sub-16, yo era sub-15 aún. Y bueno, fue cuando salí del instituto, normalmente pues yo vivo cerca, como quien dice, de casa, entonces yo iba andando. Y cuando vi a mi padre, pues me sorprendió porque encima tendría que estar trabajando y tal. Y cuando me subí al coche me dijo, te han convocado para la selección española. Y la verdad que me emocioné porque era algo que yo nunca había pensado, nunca, ni lo había visto cerca en ningún momento. Al final lo máximo que yo aspiraba siempre era la selección valenciana y cuando me llegó esa llamada y fue justamente para un torneo de desarrollo, fue una pasada, como quien dice. Y hay un salto, recorrido, títulos con categorías inferiores, hasta yo creo que un momento muy importante, ¿no? Ha habido en los últimos meses, como lo que es la propia Nations League, partidos importantes, situaciones, goles, por ejemplo, importantes, como por ejemplo que marcas contra Suecia, y circunstancias que llevan, ahí lo tenemos además, ¿no? En las pantallas podemos ver ese gol contra Suecia. ¿Con qué te quedas de ese día, de ese partido, por ejemplo? Es que cuando metí el gol estaba mirando a mis padres también. Es que para mí es un... No, pero... Incondicionales. Sí, sí, es que me acompañan a todos lados. Al final, también cuando me quedé a las puertas del Mundial, cuando me llamaron para decirme que bueno, que me había quedado a las puertas, estaba con ellos volviendo de
de ese partido preparatorio. Entonces, pues fue como ese gol para mí fue como aquí está mi trabajo, que no he bajado los brazos también gracias a ellos y fue como un subida y una tranquilidad en cierto modo. Porque al final en los últimos tiempos es verdad que estuvo ese mundial, pero ha habido además un torneo que era clave precisamente para algo que el fútbol femenino español hasta la fecha no había conseguido, así como muchas disciplinas deportivas sí en España, y era la clasificación para unos Juegos Olímpicos. Está claro, de hecho creo que tenías Sí, la sí. medalla y tal, pero no obstante, bueno, hablamos de esa situación de, través de ese torneo que ganáis, el haber conseguido la clasificación para los Juegos. Sí, sabíamos la importancia que tenía esa concentración en especial. Queríamos estar en los Juegos Olímpicos, al final éramos favoritas, obviamente, campeonas del mundo, pero bueno, era una experiencia que ninguna nos habíamos planteado, ni más jóvenes aún, ni las más veteranas se lo habían planteado nunca. Entonces fue una concentración pues, muy especial para nosotras y cuando conseguimos esa clasificación pues seguíamos con la mente puesta en la Nations League porque nos quedamos una final, pero fue como un punto de tranquilidad de saber que ya estamos clasificadas para esa bonita experiencia. Desde luego, claro, no sé si ahora, ahora podríamos hablar de referentes. Sois referentes, igual que ha habido referentes en otras épocas del fútbol femenino que poco a poco, pues, a lo mejor en tiempos anteriores no tenían visibilidad, pero estaban. Ahora está además esa visibilidad. El hecho de que te puedan contar lo que es estar en los Juegos Olímpicos. Entonces, ahora mismo, en España al menos, bueno, si somos concretos, sí que ha habido una jugadora nacida, una futbolista nacida en España, en concreto en Manises, en Valencia, que fue Nadia del López, que está actualmente en Español, que jugó con Chile Vamos a ver. los Juegos de Tokio, pero lo que puede significar en lo que es el mundo del deporte estar en los Juegos. Me imagino que ahora también, evidentemente trabajando con tu club, pero con el objetivo de por qué no estar en esa lista que pueda estar en unos Juegos Olímpicos. Sí, a ver, obviamente se sabe la dificultad que es estar en unos Juegos Olímpicos. Al final es muy reducida la lista de convocadas, son 18. Pero bueno, a ver, yo trabajo para ello Claro, claro, también. claro. Obviamente, como has dicho, focalizada en mi día a día con el club, que es lo prioritario ahora mismo, pero obviamente con la mente puesta y la mirada puesta también en esos Juegos Olímpicos y poder cumplir uno de los sueños que sinceramente pues nunca me lo había planteado, pero ahora sí que se ve más cerca. Ahora mismo, ¿cuáles podríamos decir que fotos mentales que has ido guardando en la mochila un poquito de la experiencia, precisamente en trayectoria con selección, incluidas las categorías inferiores, esas fotitos que tienes con compañeras, con éxitos, con momentos o con partidos según rivales que te vas a guardar siempre? Para mí, obviamente, la primera vez que me llamó la selección, cuando nos hacen las fotos de busto, que se llaman, para mí esa fue un momento muy especial. Obviamente, después en categorías, siguiendo categorías inferiores, pues la consecución de los 2 campeonatos de Europa con la sub-19, levantando la copa y la videollamada con mi familia enseñando la medalla. Que hay una foto que estoy así con el móvil y es una videollamada con mi familia. Y obviamente para concluir de inferiores, cuando levantamos el título de campeonas del mundo sub-20, que era por primera vez que había ganado la selección española femenina, y fue un momento pues único para nosotras porque sabíamos que en el anterior mundial jugadoras como Patri Jarro, Aitana Bonmatí se habían quedado a las puertas y nosotras podíamos pues tomar esa revancha encima con el mismo rival en la final. Y absolutas, pues mi día del debut, obviamente, mi primer gol que fue en el torneo de Australia contra Jamaica y obviamente también la penúltima concentración, el gol en la Rosaleda en Suecia, pues ya te digo, cuando fui a celebrar con mis compañeras y cómo miraba a mis padres y por último la conquista de la Nations League, que fue muy especial. Te había preguntado, ahora mira, volviendo, podríamos recuperar sencillamente el hecho de, ¿y las fotos a nivel clubes? ¿Qué Uf, también te quedarías? mi No te digo debut, todas, pero bueno, no, las no, representativas. bueno, al final mi debut en primera división, que fue con el Levante, pues fue especial porque fue la primera jornada de la liga, en mi primera convocatoria y salí a jugar 5 minutos, no fue mucho, pero para mí fue bastante. Y bueno, siguiendo así, pues los 2 subcampeonatos bueno, uno de la Copa de la Reina y otro de la Supercopa de España, también con el Levante. Y con el Valencia, obviamente, pues la primera vez que mi presentación, como quien dice, y mi favorita creo que la foto de Mestalla después de la victoria del derbi del año pasado, celebrando con la afición. Bueno,
bueno, al final también el generar cada vez más ese punto de hermandad, porque creo que tiene una cosa muy buena además, en este caso los derbis, por lo menos en la ciudad de Valencia, entre el Valencia y el Levante y viceversa, respecto también a las aficiones. Previo a la entrevista, al final hablamos de muchas cosas, te habrán contado cosas, pero no te hemos contado todo lo que ibas a vivir aquí hoy. Y tenemos una sorpresa para ti que vas a ver en esa pantalla. Esperamos que te guste esta sorpresa. Que no olvides nunca de todo el sacrificio y todo lo que te ha llevado llegar hasta aquí, que no ha sido fácil. Viajes. Claro, viajes, tu andadura desde los 13 años, de estudiar en el coche, de cenar en el coche. De no poder ir a fiestas. Nada, de no poder salir a lo mejor los fines de semana con tus amigos porque tenías partido, pero todo eso te ha llevado a ser hoy lo grande que eres. Para nosotros eres muy, muy grande. Y todo eso, en gran parte, te lo has ganado tú. Has sabido diferenciar lo que tú quieres y a dónde quieres llegar. No solamente en la parte de jugadora, sino también que estás estudiando, que te estás manejando muy bien sola y que eso es muy importante para poder terminar de cumplir tus sueños, que es ahí donde te va a llevar. Estamos claro. Muy orgullosos de vos. Sí, y que queremos todo lo mejor para ti y que esto sea lo que tú esperas. Un besito. Venías rotulado, pero dinos tú, ¿quién son la sorpresa? Mis padres, obviamente. No, o sea, es que al final ellos siempre han estado a mi lado. Yo siempre le agradezco todo y como he dicho antes de la entrevista, hablando tú y yo, que si le tengo que deber algo a alguien es a ellos. Al final ellos vivieron mi etapa, mi etapa más dura en el fútbol, que fue mi último año en el Levante, y siempre cuando me he salido un poco de la línea, he intentado no salirme mucho, pero ellos han sido quien me han vuelto a meter en el camino. Al final, pues obviamente pues somos jóvenes, soy joven y también me gusta disfrutar de mi juventud, pero sí que es cierto que al final pues mi vida no es igual que la de mis amigos, porque mi sueño es otro, mi camino es otro, y totalmente respetable obviamente, pero sí que es cierto que yo tengo que sacrificar muchas cosas que ellos, pues bueno, al final no hace falta que lo hagan, y mis padres siempre han estado ahí detrás para poder guiarme un poco más. Y bueno, cuando ya para hilar un poco, por eso fue para mí muy especial la llamada de la absoluta, porque venía de un año muy complicado en lo personal, de una situación muy difícil, que estaba lejos de casa. Es cierto que estaba mi madre conmigo viviendo, y mi madre era quien me veía llorar pues prácticamente todas las semanas porque lo estaba pasando muy mal. Y cuando me dijeron que estaba convocada 3 meses después de acabar esa temporada, que para mí fue muy dura, con la selección absoluta, fue una liberación y fue como darle las gracias a ellos, porque ya te digo lo que he dicho en la entrevista, lo primero que hice fue abrazar a mi madre y ponerme a llorar porque había sido muy duro para mí y para ellos también verme sufrir. Esta conversación, digamos, que hemos tenido, creo que ha sido muy amena, ha ido pasando tan rápido como que vamos llegando al final, pero me gustaría que de alguna forma tu precierre antes de la despedida final fuese con esos valores que de alguna forma te han siempre intentado inculcar tus padres, y cuál sería el sello personal de Fiamma a la hora de que, bueno, dentro de mucho tiempo, cuando te tengas que dejar ya el fútbol y estés en la dedicación que sea, te gustaría que quede de ti. Bueno, para mí, yo siempre me he considerado una persona pues muy humilde, con la cabeza muy centrada en todo, en mi vida. Ya te digo, gracias a mis padres también, obviamente, que siempre nos mantienen, tanto a mí como a mis hermanos, a todos, los pies en la tierra, como quien dice. Entonces, bueno, para mí, si se tiene que quedar algún sello, es el de buena persona, da igual, independientemente de lo que consiga futbolísticamente y en los demás ámbitos. Para mí eso es lo más importante, porque es lo que se me ha inculcado desde casa, desde pequeña. Ese es mi objetivo. Pues Fiamma, sobre todo te vamos a seguir, como de forma habitual hemos hecho siempre. Los mejores deseos para todo lo que tenga que venir, y queda mucho, dada además la juventud. Y sobre todo, gracias por haber contado hoy una parcelita y una parte de ti aquí en Visibles, en la Universidad Cardenal Herrera CEU,
y con Visibilitas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias a vosotros. Hasta aquí pues esta entrevista, esta conversación, sobre todo algo cercano, algo de conocer a una jugadora que está en la élite, que está en la máxima categoría del fútbol español, que está con la selección, que han conseguido otro hito más después de lo que fue el Mundial, por ejemplo, con la Nations League, también la clasificación para los Juegos, y algo que va a suponer, desde luego, algo histórico, ¿no?, para el deporte español y para el fútbol femenino en concreto español. Como decíamos, esa gratitud para Fiamma y esos mejores deseos para ti. Como siempre, les diríamos, no dejen de seguir nunca el deporte femenino.